Vamos con las informaciones. El Tribunal Constitucional rechazó parcialmente el requerimiento presentado por miembros de RN y la UDI que pedía declarar inconstitucional las nuevas exigencias para que condenados por delitos de lesa humanidad accedan al beneficio de libertad condicional. Para conversar de este y otros temas, estamos con el diputado de la Revolución Democrática, Miguel Crispi. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿qué le parece primero esta resolución ayer del Tribunal Constitucional? El tema del arrepentimiento, ¿eso queda absolutamente fuera de este tema, por lo menos que se discute? Sí, mira, hay una discusión larga respecto al Tribunal Constitucional, primero para dar contexto, donde a lo menos nosotros desde Revolución Democrática, en Frente Amplio, no compartimos muchas de las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional. O derechamente muchos dicen la existencia. Por la existencia, yo ahí tengo una posición, creo que no es terrible tenerlo, pero con las atribuciones que tiene hoy día, cuando hay un presidente que al final dirime, o sea, el presidente ayer dirimió este tema del arrepentimiento, con su voto dirimió, al final tiene más poder que las dos cámaras. ¿Es una tercera cámara, a tu juicio? O sea, funciona de facto como una tercera cámara, es casi un poder del Estado independiente. Tiene más poder, son inamovibles, o sea, tienen más poder que un presidente de la República casi. Y en eso creo que hay una larga discusión respecto a cómo modificamos y nos hacemos cargo, porque si no vamos a tener a la larga un Tribunal Constitucional sin ninguna legitimidad, y eso va a ser un problema para nuestro país. Ahora, el tema particular de lo que se discutió y se falló ayer, que es libertades condicionales, yo con mucha responsabilidad quiero mirar el vaso lleno. Es decir, las modificaciones que se hicieron son un paso adelante importante para la causa que han perseguido de verdad y justicia los familiares de detenidos desaparecidos de organizaciones de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque antes no teníamos un capítulo especial para libertades condicionales de criminales condenados por crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Y eso generaba un conflicto como nos ocurrió con los jueces de la Suprema, donde terminamos acusándolos constitucionalmente. Era ley pareja de alguna manera. Y estos son crímenes, son los crímenes más graves de la humanidad. Por tanto, lo que nosotros decíamos, aquí se necesita un capítulo especial. Se aprobó que haya un capítulo especial. Se aprobó el cumplimiento de 2/3 de la pena, mínimo, que no, una condición que no tienen los criminales comunes. Sí. Y en segundo lugar, la colaboración sustancial. Y eso, creo yo, en conversación que he tenido con las organizaciones, es de lo más importante. Porque al final, ¿qué es lo que esperan los familiares? Es que se encuentren a sus familiares. Que se encuentren a los detenidos desaparecidos. Y eso solo se va a hacer rompiendo estos pactos de silencio y generando incentivos también. En este caso, el incentivo es tener una libertad condicional para que se entregue información respecto al paradero de quienes siguen hoy día como detenidos desaparecidos. Por tanto, yo creo que es un avance. Me parece muy mal la forma en que dirime el Tribunal Constitucional, pero al final tenemos una ley que es mucho mejor que lo que teníamos anteriormente. Fue una votación 5-5 en que dirime, tú lo decías, el presidente del tribunal. Pero en el fondo, aquí hay otra discusión. El tema del arrepentimiento, claro, sí, ya no está dentro de la ley. Pero sí tiene otros requisitos. La confesión, la entrega de información. Tú mencionabas la entrega de información. Pero también la confesión. Hay muchos de quienes están detenidos hoy día en Punta Puelco y otros penales por delitos de lesa humanidad que nunca han confesado estos delitos, que siguen defendiendo su inocencia frente a estas acusaciones, frente a estas condenas, más que acusaciones. El tema de la confesión también es otro elemento que lleva a que quizás el tema del arrepentimiento no sea de menor importancia, entre comillas, y la confesión también sea un elemento fundamental y que sí queda dentro de la ley. Mira, respecto a la confesión, tenemos que ver el fallo el 2 de enero, porque hay cierta confusión de si al final... No es tan claro, tu juicio. Si es que entró o no. En eso hay distintas versiones. Yo ayer conversé después de que se supo el fallo, estaba en el centro de Santiago, en el Ministerio de Salud, y fui al Tribunal Constitucional a hacer un video para dar mi opinión respecto a lo que había pasado, y ahí espontáneamente le pregunté a una persona de seguridad si podía ver al presidente del Tribunal Constitucional. Hay más seguridad, sobre todo después de lo que pasó la semana pasada con el presidente del tribunal. Y nos juntamos con el presidente del Tribunal Constitucional. Yo, por supuesto, que le entender mi discordancia con la posición y el voto dirimente que él había hecho. Y respecto a esto, él me señaló que se quitaba el capítulo entero de confesión y de arrepentimiento. Ahora, el tema de fondo ahí es por qué se podría interpretar como inconstitucional. Es debatible. El requerimiento que la UDI y RN perdieron, porque aquí el requerimiento que hicieron los diputados de la derecha, perdieron. Yo la verdad es que hoy día yo leo la prensa y ellos dicen como que están muy contentos porque ganaron y perdieron. O sea, ellos esperaban que esto empezara de hoy día para adelante. Ellos esperaban que no hubiera un capítulo especial para libertades condicionales en ámbito de crímenes de lesa humanidad. Sí la hay. Sí la hay. Y el tema del arrepentimiento.
Entonces, al final, hoy día tenemos una ley que es mucho más dura en relación a libertades condicionales. Bueno, cada uno construirá su verdad. Yo creo que hoy día estos sectores están tratando de construir una victoria sobre una derrota que sufrieron. Pero yo fui el único parlamentario que fue, cuando se discutió esto en el Tribunal Constitucional, y se hicieron las audiencias públicas, yo solicité audiencias públicas, las que se abrieron, y fui a exponer, cosa que es bastante raro. En general los parlamentarios no van al Tribunal Constitucional. Yo no estoy de acuerdo en el Tribunal Constitucional, pero existe. Hay que funcionar y hay que arar con los bueyes que tenemos un poquito. Claro, y el punto precisamente sobre el que dediqué gran parte de los 10 minutos que le dan a cada uno de los expositores fue del tema del arrepentimiento, porque al final esta es una ley de libertades condicionales. Nosotros en el Parlamento establecimos, en las dos cámaras al final, que una de esas condiciones, de una libertad condicional, era el arrepentimiento. ¿Obliga eso a una persona que está hoy día presa en Punta Peco, en Cordillera, a arrepentirse de lo que hizo? No, no lo obliga. Solo que si no se arrepiente, entonces no tiene el beneficio. ¿Es eso justo o injusto? Es discutible, pero inconstitucional no es. O sea, no hay ningún párrafo, ni una coma, ni un inciso que diga, bueno, se le obliga a la persona a pensar de una determinada manera. Es una condición. Yo lamento que eso se haya caído, me parece que es necesario para... Cuando se habla tanto de la reconciliación nacional, bueno, ¿cómo uno se va a reconciliar con estas personas si no son capaces de arrepentirse de lo que hay una verdad judicial? Miguel, también respecto a la discusión de fondo, tú lo mencionabas al comienzo, el tema de la existencia o el funcionamiento, las atribuciones del Tribunal Constitucional. Hay muchos que también dicen, a ver, yo digo que no debe existir cuando los fallos no me convienen, digo que debe existir cuando los fallos me convienen. Un poquito esa discusión. ¿Usted me convenga o no? ¿Cómo es la posición frente a críticas que son de ese tipo que dicen, claro, cuando a mí no me conviene el fallo, digo, el tribunal no debe existir o debe tener menos atribuciones? Yo creo que aquí hay que ser consistente. Y cuando la nueva mayoría pone el grito en el cielo... Porque en eso no fue consistente. Cuando ellos mismos han llevado ciertas causas al Tribunal Constitucional, yo creo que hay una inconsistencia. Nosotros, desde Revolución Democrática y del Frente Amplio, nunca lo hemos hecho. Y yo creo que no, que nosotros tenemos que cerrar la discusión democrática en el Parlamento. Ahora, las atribuciones que tiene nuestro Tribunal Constitucional, a mi juicio, son exacerbadas. O sea, el ejemplo de que acá el presidente dirima, al final, por 155 diputados, por todos los senadores, una discusión democrática, bueno, oye, ese voto vale mucho y ni siquiera es electo democráticamente. Pero, diputado, en términos simples, para que la gente entienda en la casa, porque son temas leguleyos que son complicados, ¿qué cambios se le podrían hacer? ¿Qué atribuciones debiera dejar de tener? Más o menos, ¿por dónde, a su juicio, deben ir los cambios para hacerlo que no, como dices tú, no sea una tercera cámara? Yo creo que, hay una discusión respecto a los nombramientos y a la función dirimente del presidente. ¿Menos políticos los nombramientos? Yo creo que menos político. ¿Más técnico? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, siempre este tipo de nombramiento, todos quienes participan como de una terna antes de ser electos, bueno, van al Parlamento, dan cuenta de cuáles son sus posiciones, sus credenciales constitucionales no son un portafolio, no es tu currículum vitae. Yeah. Es una presentación en el Parlamento, una ronda donde tú puedes hacerles preguntas y cuestionarlo y ver, y en función de eso tomar decisiones. Hay un cara a cara que al final puede ser más... parece razonable. La función dirimente del presidente yo creo que no debiera ocurrir y para eso debiéramos tener un Tribunal Constitucional que no fuera pares, porque son 10. Y respecto a las funciones, nuestro problema acá hay una función que es el control preventivo del Tribunal Constitucional. ¿Qué significa eso? Que antes de la puesta en marcha de las leyes, el tribunal puede frenarlas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Aquí la ley no está promulgada y ya fue cercenada. Hay países que tienen esto, Alemania lo tiene, muchos otros, la mayoría, que no lo tienen y que el Tribunal Constitucional funciona después, sobre todo cuando son los ciudadanos los que demandan y que dicen, miren, con esta ley se están violando mis derechos garantizados en la Constitución. Entonces, si es que lo reformásemos, yo creo que lo razonable sería... Han habido casos que ciudadanos llegan al Tribunal Constitucional y se... Claro, pero que fuera ex post. Y lo más grave, a mi juicio, es que el Tribunal Constitucional se está dando la licencia de legislar. Ocurrió con el tema del aborto en 3 causales. El Tribunal Constitucional no está para legislar, está para decir si una legislación es o no es constitucional. Porque si no, bueno, entonces votémonos nosotros en rebeldía y dejemos de legislar, porque al final termina legislando el Tribunal Constitucional. Pero al final también se dirime que esos temas, por ejemplo, que entran en discusión o que se presentan, en este caso fue Chile Vamos, en el caso del tema de libertades constitucionales ante el tema del aborto,
que sí son temas que están en la Constitución, a juicio de por lo menos de lo que presentan los No, pero los requerimientos. eso no lo pongo en discusión. Lo pongo en discusión es que cuando el Tribunal Constitucional llega a la convicción de que un artículo en particular está fuera de la Constitución, lo modifique. El tribunal no lo puede debiera volver, Claro, quizás, debiera decir, esto sale de la norma. no que lo cambie, lo elimine. No que lo cambie, lo interprete y le ponga comas y le cambie el sentido. Porque lo que pasó en particular con la discusión de 3 causales es que cambió el sentido de la ley. Cuando lo que yo he dicho, bueno, si nosotros llegamos a la convicción de que está fuera del marco de la ley y de la Constitución, bueno, entonces esto no corre. Pero se hizo una interpretación y la labor de legislar es de los legisladores y no de los ministros del Tribunal Constitucional. Diputado, vamos con otro tema que también ha sido discusión durante los últimos días, esto a raíz de las declaraciones de la diputada Camila Flores en este Congreso de Renovación Nacional, levantando nuevamente, defendiendo el pinochetismo. Y ahí surge nuevamente el tema del negacionismo. El negacionismo que es tema en Alemania, es tema en otros países que han sufrido temas de derechos humanos gravísimos. ¿Cómo lo ve usted este tema, esta discusión que se ha instalado, este proyecto de ley, que ya la discusión ha ido mutando, porque al final algunos dicen, claro, proyecto de ley, negacionismo para este tema, pero también para otros temas, para quienes defiendan, por ejemplo, una dictadura en Cuba, una dictadura en Venezuela, para que defiendan otro tipo de atentados a los derechos humanos, no solamente en Chile, que también se aplique para otros elementos. También, por ejemplo, a crímenes, por ejemplo, alguien que expresa una opinión, por ejemplo, crimen de Jaime Guzmán o algo así, que también entre dentro de esta misma figura el negacionismo, no solamente Pinochet y la dictadura. Sí, mira, a ver, lo primero es, ¿por qué estamos legislando en estas materias? Al final estos son discursos de odio, tanto la incitación a la violencia... A cualquier lado político aquí. Claro, pues la incitación a la violencia, incitación a la discriminación, que en parte está regulado en la ley antidiscriminación, Zamudio, discursos negacionistas, son todos discursos de odio. Mi opinión es que es relevante que discutamos acerca de esto porque vivimos en una sociedad, no solamente la chilena, sino en general uno lo ve, en que se polarizan los discursos. Entonces, cuando se dice que este tipo de legislaciones daña la democracia, producto de que choca de algún modo con la libertad de expresión, yo digo que la protege. ¿No es un atentado a la libertad de expresión? No, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Yo creo que como periodistas lo saben, sí. La libertad de expresión... Uno se hace responsable muchas veces cuando Claro, utiliza por eso mismo, por ejemplo, que existe el delito de injuria y calumnia, sí. que a todo esto tiene pena de libertad, de privación de libertad. Pero eso es un delito todavía. El tema de, por ejemplo, si yo me declarase pinochetista o cualquier tipo de declaración que incluyera temas como de negacionismo, hoy día no está penado por la ley. No, pero ¿por qué es un delito el delito de injuria y calumnia? Porque yo daño tu honra, ¿cierto? Cuando yo, en este caso, lo que estamos señalando nosotros en el ámbito del negacionismo, cuando yo apruebo, cuando yo justifico las violaciones a los derechos humanos. Que ya hay condenas. No estamos hablando de alguien que dice que es pinochetista. Estamos hablando de alguien que niega las violaciones a los derechos humanos. Involucra mucho más. Hago un daño mucho más allá de la honra de una persona, sino que lo que hago es revictimizar a quienes sufrieron, en este caso, la dictadura militar. Y en eso los estados tienen una responsabilidad. Los estados tienen lo que se llama en el derecho internacional la responsabilidad de la no repetición. Y es de ocupar todos los medios para asegurarse de que no volvamos a tener episodios como dictaduras militares. Y yo, en mi experiencia corta de este año en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos, me he formado la convicción, y creo que nuestra generación también debiera hacerlo así, de que la democracia no está garantizada. Sobre todo ahora que vamos en una dirección donde los valores más básicos de la convivencia democrática, la tolerancia, el pluralismo, el respeto, bueno, de repente uno dice, ¿y dónde quedó esto? O sea, que cada uno dice lo que quiere, no hay ningún costo, y después de que dicen, además, se convierten en verdades, que son las fake news. Entonces, yo estoy muy abierto a que nos pongamos de acuerdo en cuál es el tipo de pena, cómo nos ajustamos para que la normativa funcione bien, pero antes de eso yo quiero saber si vamos a estar disponibles con el gobierno y también dentro de los partidos de la derecha a regular lo que significan los discursos de odio, porque hoy día avanzan sin ningún impedimento y yo creo que le hacen un tremendo daño a la democracia. Tú mencionaste a la pasada el tema de las fake news, de estas verdades que se van instalando, que al final no son verdades.
esta discusión también que se armó a raíz de esta información falsa que fue difundida por un conductor radial, Gonzalo de la Carrera, que implicaba directamente a la diputada comunista Camila Vallejo. Al final, en esa misma discusión, también uno podría decir, también se puede legislar en torno a eso, también se puede avanzar en torno a eso. También eres de la línea de que, junto con el tema del negacionismo, este tipo de cosas, hoy día, con tanta presencia en redes sociales, cuando se publican cuestiones de ese tipo, que al final no hay ninguna comprobación, cuando son personas que deben cumplir cierto rol, que las personas los siguen, que las personas le entregan cierta fidelidad a esa persona, cierta confianza, también debería legislarse frente a temas tan sensibles cuando se lanzan acusaciones como esa. Un medio de comunicación hace eso y le cae la mano dura. Yo creo que es importante, sobre todo porque tenemos que entender de que acá hay un momento de cambio respecto al rol y cómo se generan las comunicaciones. ¿Cómo nos informamos? Si uno hace un estudio de opinión hace 10, 15 años respecto al rol de los medios de comunicación, la televisión, radio, televisión, y lo hace hoy día, bueno, hoy día ve que el espacio de información que tenemos en función de redes personales, de redes sociales, de Facebook, cada vez la población se está informando más en medios de comunicación que no tiene filtro respecto a la información que se entrega. Entonces, quizás más que en este caso apuntar solamente a quien es el emisor, en este caso quien publica algo en Facebook, si hay una institución, una plataforma desde donde se hace, o en este caso en la misma plataforma de Facebook, creo que ahí tenemos que regular. Porque en este caso, los medios extranjeros, que al final no había ningún tipo de... Y fácilmente se comprobaba que la noticia era falsa. Pero también respecto a lo de Gonzalo de la Carrera, mira, uno es tonto hasta las 12 nomás. Y cuando él dice que no revisó, que no es periodista, o sea, cuando uno dice algo de alguien tan conocido, que sabemos que va a generar el debate que genera, no lo hace ingenuamente. Entonces, y hoy día no tenemos una regulación que permita, a lo menos, generar incentivos para que esas cosas no pasen. ¿Tú crees que se mezcla la ideología política con lo que con la verdad propiamente tal? O sea, yo creo que Gonzalo de la Carrera se hubiera visto un mismo posteo que diga Álvaro Belolio, no sé, o cualquier parlamentario... Jaime Belolio. O sea, Jaime Belolio, o cualquier diputado de la derecha está a favor de esta atrocidad. No las quiero nombrar para no generar otro frame en esta discusión. Yo creo que él lo chequea. Pero no, se encuentra que es Camila Vallejo, que es de su sector político del otro lado. Entonces, bueno, démosle, pongámosle RT. Entonces, eso es una irresponsabilidad, le hace daño a la democracia. Entonces, aquí hay una amplia discusión sobre la libertad de expresión y cómo la libertad de expresión, de alguna manera, es el fundamento y la base del diálogo político y democrático. Porque del otro lado también están hablando, del otro lado respecto a lo que es Frente Amplio, del otro lado de la extrema, de la derecha un poquito más extrema, hablan de una ley mordaza ya, derechamente. Sí, bueno, yo soy colega de uno de los diputados que lo dice esa parte. Yo creo que es una buena etiqueta para evitar la discusión de fondo. ¿No es una ley mordaza? No, por supuesto que no. Es una ley que lo que hace es asegurarnos una buena convivencia democrática, que hay un buen debate porque al final, mira, uno puede hacer harta teoría de esto. Pero, por ejemplo, el rector Peña decía de que una ley de este tipo, de negacionismo, lo que hace es evitar el debate y que esto se debiera ganar con ideas. Bueno, en el momento en que tú y yo estamos debatiendo y yo tengo una posición negacionista y tú no, bueno, en ese mismo momento, más allá de quien gane el debate, que probablemente va a terminar en ninguna parte ese debate, hay personas que están viendo esa discusión y están siendo revictimizadas por las afirmaciones que yo hago. Entonces, todas las discusiones que se cruzan con la libertad de expresión tenemos que tomarla con una delicadeza y una profundidad responsable con lo que implica. Y a mí de repente me da lamento de estas como indicaciones que al final son un empate. Oye, ¿sí qué tiene que ver esto con decir, bueno, y ustedes por qué no negaron lo que pasa en no sé qué país? No, pero también pasa muchas veces, ellos dicen, con gente que derechamente reivindica, por ejemplo, el crimen de Jaime Guzmán, gente que reivindica, y lo vimos cuando pasó el tema de Palma Salamanca, también se puede aplicar ahí perfectamente. Sí, no, yo estaba pensando en particular respecto a... No te digo casos locales, porque si uno lo aplica afuera, quizás eso ya es un poquito más subjetivo, un poquito más... Pero el negacionismo, la figura del negacionismo, pero la figura aquí y en dentro todos de los Chile, países donde hay, no tiene que ver con negar actos de violencia. Podemos hacerlo, pero el negacionismo tiene que ver con la negación
de violación a los derechos humanos que por definición son perpetuadas por el Estado. ¿Solamente debería ser por violación a los derechos humanos, no extensiva a otro tipo de delito? Es que si no, no termina la lista. Y por eso es que la ley que nosotros hicimos es acotado, porque son violación a los derechos humanos durante 11 de septiembre de 63, 11 de marzo de 1990, consignadas en los informes RETIC, VALEC 1 y VALEC 2. Entonces, justamente ese elemento, Entonces, por más que uno lo comparta, Miguel, en el fondo, al otro sector político le va a decir, aquí obviamente es una ley que tiene nombre y apellido, que se llama Augusto Pinochet o que se llama dictadura militar o como le quieras poner. Bueno, es que los sectores más pinochetistas van a tener que tomar razón de que esa es una verdad que está consignada en informes que el Estado de Chile redactó, aprobó en comisiones transversales. Y que la negación de esos hechos, bueno, genera una revictimización y el Estado tiene que hacerse cargo de ello. Si para ellos esto es una ley con nombre y apellido, bueno, que la interpreten como quieran. Pero el problema acá... Esa es la discusión que se tiene que dar en el Congreso claro, al final. Y la vamos a tener en el Congreso y yo lo que espero es que la tengamos en base a la profundidad que amerita y que no busquemos salidas de empate, decir, bueno, y agarremos esto, lo uno, lo otro, sino que nos hagamos cargo de lo que persigue este proyecto de ley, que al final es cuidar la dignidad de las personas, la protección de las personas de agresiones físicas respecto a la incitación a la violencia física y evitar la revictimización en el caso de negacionismo. Diputado Miguel Crispi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti. Nos vemos.